Hola, mi nombre es Juan Carlos Bernal, soy del sitio acuarista.cl. Este es el primer video que hago, espero que sea el primero de muchos. Hace un tiempo atrás, con mi amigo Guillermo Barriento, otro acuarista chileno, teníamos la idea de hacer una serie de videos enfocados a temas técnicos que estaban relacionados con los acuarios plantados. Esa idea la habíamos tenido un poco postergada, pero el día de ayer me invitaron a dar una charla a la FIDAS y el interés que despertó en la gente, algunos temas, me motivó a volver a tocar esto de los videos. El tema que voy a hablar hoy es sobre el CO2 y cómo llegó la inyección de CO2 a los acuarios plantados. Voy a tratar de dar la mayor información posible, pero sin llegar a temas técnicos, sino que poder hablar en un lenguaje que la mayor cantidad de acuaristas que están viendo este video puedan entender, tanto los acuaristas que son más veteranos como los acuaristas que están recién partiendo. Entonces, para poder entender la importancia del CO2 en el acuario plantado, tendría que partir desde el inicio de cómo llegó al acuario plantado. Entonces, en relación a eso, me gustaría contarles una historia. En una ciudad japonesa llamada Niigata, en los años 50, nació un niño que vivía en la periferia de la ciudad, al lado de uno de los pantanos más grandes que habían por esa zona. Él tenía como de patio trasero el pantano, que estaba lleno de peces, de plantas acuáticas, de agua, de bosque, y él como niño creció rodeado de eso, maravillado por la naturaleza y admirando esa naturaleza. Este niño siempre tuvo un interés en la conservación de ese ambiente y en la admiración, por la admiración que tenía en ese ambiente. Cuando él estaba en la enseñanza básica, se metió al club de biología de su colegio, donde conoció a lo que él posteriormente definiría como su mentor, que era su profesor de biología. Junto con él y en el grupo de biología, él hizo un trabajo, un estudio sobre el pez paraíso, el Macrópodos opercularis, y resultó que ese estudio ganó un concurso a nivel nacional, un concurso de ciencias. Ya era un joven, estudió diseño y fotografía. Se especializó en la fotografía de naturaleza. Cuando tenía aproximadamente 22 años, él viajó a la selva del Amazonas, a la selva de Borneo, a algunas selvas en África y algunas selvas vírgenes en Japón, y realizó sus primeras muestras fotográficas, las cuales tuvieron bastante éxito, ganó varios concursos con eso. Pero siempre su admiración y su mayor interés se relacionaba con los acuarios y con los paisajes submarinos y con los peces. Él pensó que él nunca se iba a poder ganar la vida con eso, así que en algún momento él se puso a practicar el ciclismo y llegó a ser un ciclista profesional. Era como de la selección de ciclismo de Japón durante muchos años. Él comenzó a montar acuarios con plantas alrededor del año 1972. Él cuenta que en el año 1977 él tomó la decisión firme de conseguir duplicar esos paisajes submarinos que él había visto en los pantanos, en los alrededores de su casa, en la selva amazónica, y que lo habían maravillado de poder duplicarlo en un acuario. Él cuenta esa historia en este libro, que es el libro número 1 de Takashi Amano, de una serie de 3 libros que se llama El mundo del acuario natural. Donde él cuenta parte de lo que fue el principio de toda esta aventura en la cual se embarcó. Él dice que cuando tomó la determinación de construir acuarios plantados, montó una caja de vidrio de 60 centímetros, le puso 2 ampolletas de 20 watts cada una, o sea 40 watts, y puso una capa de sustrato que él contó que era sustrato de coral, o sea una especie de aragonita, una decisión bien rara en realidad. Y lo puso con un filtro de placa, con muchas burbujas, procurando una buena oxigenación, y puso plantas naturales que él había recolectado. Él documentó y contó que estas plantas, a lo largo de un par de semanas, la mayoría
habían perdido su hoja y se habían muerto. Él no sabía por qué ocurría eso. Entonces empezó a evaluar todos los temas, vio que tenía luz, vio que tenía un sustrato, que tenía una buena oxigenación, y él pensó que a lo mejor el problema no era la oxigenación ni el aire. Él se le ocurrió que el problema podía ser el CO2 que las plantas necesitaban para la fotosíntesis. Acudió entonces a lo que él había dicho que era su mentor, su profesor de biología del colegio, quien dirigía el club de biología de su colegio, y le comentó lo que él sospechaba. Y el profesor de biología le dijo que en realidad en el aire había un 0,03% de CO2 que entraba fácilmente al agua y que con eso tenía que ser suficiente. De todas formas, él le pasó los datos de un tipo como un especialista en instrumental y en gases, médico, que él lo podía orientar de la forma de cómo conseguir y inyectar CO2 dentro del acuario. Él cuenta que en realidad los equipamientos eran muy caros porque en ese tiempo no había tiendas de acuarios como las conocemos hoy día, no había literatura ni libros que explicaran sobre la materia, todos los filtros y todo el equipamiento era muy rudimentario y realmente él no podía acceder a un equipo de CO2 de laboratorio. Frustrado al no poder conseguir el CO2, él dice que se olvidó un poco del tema y que una noche que había salido a tomar a un bar con unos amigos, se encontró con una botella carbonatada, o sea, una botella de agua mineral, y leyó la etiqueta que decía agua, dióxido de carbono y NaCl y otros minerales. Entonces él le pareció que no sabía muy bien la influencia que podría tener los otros minerales del agua mineral en el acuario, pero le pareció que si tenían CO2 era un excelente material para probar. Él cuenta que llegó esa noche a su casa con 5 botellas de agua mineral debajo del hombro y que producto de la excitación, la impaciencia y de los tragos que se había tomado, echó las 5 botellas dentro de su acuario. Cuenta que después de un par de minutos, él vio por primera vez sus plantas que se formaban burbujas en su hoja, que era producto del CO2, ya que las plantas habían comenzado a hacer la fotosíntesis. Él se dio cuenta de que las plantas sí necesitaban el CO2 y de ahí en adelante empezó a aplicarlo a todo su acuario. Trataba de no sobrepasarse mucho en cuenta porque la agua mineral tenía muchos minerales. Cuenta además que en su pieza llegó un momento que estaba el suelo lleno de botellas de agua mineral vacío. Él dice que si no hubiera sido por ese descubrimiento, por el CO2 en el acuario plantado, él probablemente nunca habría conseguido que las plantas que él quería que crecieran lo hicieran, y que probablemente su idea de poder recrear paisajes submarinos como lo que él había visto en sus expediciones y en el pantano que estaba al lado de su casa y que lo había maravillado cuando niño y a lo largo de su vida, quizás él hubiera descartado su idea y se hubiera olvidado de ella. Esta persona que le he comentado esta historia, algunos ya supondrán o se habrán dado cuenta que me refiero a Takashi Amano. Takashi Amano es un acuarista que entre los aficionados a los acuarios plantados es un referente, el creador de esta disciplina prácticamente, y son pocos los acuaristas en el mundo que son tan reconocidos por su aporte como él. En el año 1982 él fundó la empresa ADA, que hasta el día de hoy podría ser como una empresa de referencia en todo lo que son equipamientos, técnica y todos los avances en los acuarios plantados. Ellos son los que organizan el concurso mundial de acuarios, el IAPLC, que es el concurso con mayor renombre y el más reconocido entre todos los acuapaisajistas del mundo. Lamentablemente Takashi Amano el año pasado murió, pero nos dejó un tremendo legado. Si no fuera por él, probablemente los acuarios serían hasta el día de hoy una caja de vidrio donde nosotros podíamos mirar solo peces. Gracias a él nosotros podemos disfrutar de un trozo de naturaleza en nuestro acuario y por todo el legado que él nos dejó. Retomando el tema, él fue explícito en decir que si no hubiera sido por la inyección de CO2, probablemente nada de lo que ocurrió después hubiera pasado. El acuarista nuevo parte generalmente se siente abrumado por la cantidad de información que tiene que aprender y por la cantidad de implementos que necesita para tener un acuario plantado en buenas condiciones. Generalmente cuando se enteran que hay que poner CO2, la típica pregunta es si es obligatorio o no es obligatorio. Y generalmente saltan otros acuaristas también nuevos que dicen que en realidad ellos tienen su acuario y no necesitan de CO2 porque ellos tienen sus plantas creciendo correctamente.
Pero cuando muestran la foto nosotros nos damos cuenta que las plantas que ellos dicen que están creciendo excelentemente no lo están creciendo tanto y generalmente son plantas de crecimiento rápido o de las más fáciles. Según mi experiencia en los acuarios, el tema del CO2 no es algo opcional, es algo obligatorio. Yo incluso en los acuarios que hago con plantas de crecimiento lento como el que tengo detrás, que son pura bucefalandra y musgo, que son plantas que en teoría podrían crecer sin CO2, yo también aplico CO2 porque me he dado cuenta que estas plantas también se benefician de la inyección de CO2 y otras plantas más demandantes como plantas de tallo, plantas rojas, plantas de fondo, plantas rastreras necesitan el CO2 para crecer. Entonces yo soy categórico y tajante al decir alguien quiere un acuario plantado, entonces el CO2 tiene que ir sí o sí. Yo entiendo que hay gente que está recién partiendo, tímidamente, están juntando recién sus materiales, su acuario, lo básico, no quieren complicarse mucho. Pero si ellos toman la decisión de tener un acuario plantado, no hablo de un acuario comunitario, no de un acuario de peces, sino de un acuario plantado, el CO2 para mí es un tema obligatorio. Pueden partir desde lo más básico, que es un sistema de inyección de CO2 mediante la fermentación por levadura, en el cual en una botella plástica podrán poner agua con azúcar, una levadura como el que se usa en panadería y mediante una manguerita inyectar esas burbujas de CO2 que se van a producir por efecto de la fermentación dentro de la botella, que va a producir la levadura al consumir el azúcar, transformarla en alcohol y liberar CO2, podrán inyectar ese CO2 dentro del acuario. Ese sistema, la verdad, es que tiene la gracia de que es el más económico, el más fácil de implementar para alguien que está partiendo, pero tiene la desventaja que es muy dependiente de la temperatura ambiente. Generalmente en los meses de invierno los sistemas de levadura artesanal bajan muchísimo su producción de CO2 porque la fermentación se ve inhibida por las bajas temperaturas. A pesar de eso, entre no tener nada y tener poco CO2 y tener un correcto CO2 en el verano, porque en el verano ese sistema con fermentación por levadura funcionan súper bien, es mejor tenerlo. Después, cuando el acuarista ya logra probar estos sistemas y ve que funcionan y ven el efecto que tienen sus plantas, podrá después optar a otro sistema más elaborado, comprar un sistema comercial. Generalmente hay como una evolución, normalmente el acuarista parte con un sistema de fermentación por levadura y después pasa al siguiente más barato, que sería un sistema con pastillas de CO2. Después a lo mejor él se anima a tener un sistema más profesional y busca algún sistema con un cilindro de CO2 comprimido de los desechables, que son estos cilindros chiquititos, los cuales, bueno, tienen la gracia de que son muy fáciles y muy cómodos de usar, aseguran un suministro de CO2 constante, pero la verdad es que yo solo lo recomiendo para los acuarios más pequeños o los nano acuarios, ya que la cantidad de CO2 que tienen estos cilindros desechables es muy pequeña, entonces va a durar muy poco. Se va a transformar el acuarista en un esclavo de estar constantemente recambiando estos mini cilindros de CO2. Cuando el acuarista ya está pero 100% convencido en las ventajas y en los efectos benéficos que tiene el CO2 en su planta, él podrá optar y buscar un sistema de CO2 profesional con una botella de CO2 más grande, comprimida, ya sea o con un extintor o con una de estas botellas que se usan en las máquinas choperas, que son cilindros de 9 kilos de CO2, un manorregulador y con una manguera que llegue al acuario con un difusor. También eso se complementa con un cuenta burbuja que permite medir la cantidad de CO2 que uno está aplicando al acuario. Esos para mí son los mejores sistemas. Obviamente requiere una inversión inicial mayor, pero a largo plazo la comodidad que tiene de tomar una de esas botellas, ponerla en un acuario y olvidarte durante 2 años de la inyección de CO2, la verdad es que no tiene precio, es sumamente cómodo. El CO2 en el acuario, cuando se inyecta, principalmente los sistemas de CO2 profesionales, que son sistemas con CO2 comprimido, que tienen un suministro constante de CO2 y que uno puede regular y que a veces puede poner en gran cantidad, obviamente tienen el beneficio innegable de acelerar el crecimiento de las plantas. Una planta con CO2 puede crecer 5, 6, 7 veces más rápido que una planta que no tiene CO2. Y hay otras plantas que simplemente sin CO2 no crecen. Aparte de eso, también tiene algunos temas que uno tiene que tener en cuenta. Y es que el CO2
baja el pH del agua y en algún caso podría ser peligroso si uno no controla la cantidad de CO2 que está inyectando. Según mi experiencia, después de los calefactores de mala calidad que se quedan pegados y que cocinan a los peces en el acuario, el CO2 ha sido la causa de la mayor cantidad de muerte de mis peces, por utilizar reguladores o llaves de precisión que son de mala calidad. Entonces cuando alguien quiere usar un sistema de CO2 comprimido, yo recomiendo que usen manómetros de buena calidad, llave de regulación de buena calidad. Si no logran conseguir acá en Chile, que la importen, pero por suerte ahora hay muchas tiendas que traen este equipamiento específicamente para acuarios, sobre todo las llaves, que nos permite regular el CO2 de la cantidad correcta. Cada acuario va a tener una cantidad de CO2 que va a variar, o sea, una cantidad de CO2 que se debe inyectar, que varía en función de la capacidad del acuario y de la cantidad de plantas que se tenga. Obviamente un acuario pequeño o un nano acuario, un acuario de 60 litros, va a requerir muchísimas menos burbujas de CO2 por segundo que un acuario como el que tengo atrás. Este acuario es un acuario de planta, entre comillas, lenta, que no debería requerir mucho CO2, por lo tanto yo lo tengo con aproximadamente 2 burbujas por segundo, pero es un acuario de casi 400 litros. Entonces esas 2 burbujas de cierta forma se diluyen un poco en la cantidad de agua. Hay acuarios que son de altos requerimientos, que tienen muchísima luz y que tienen plantas de crecimiento rápido, o otras plantas demandantes de CO2 como son la ricia o como son algunas plantas tapizantes, que pueden fácilmente manejar 5 o 6 burbujas por segundo, y uno va a notar en ese tipo de acuarios de alto metabolismo cómo cada una de las hojas de las plantas comienzan a burbujear y liberar el oxígeno, que es producto de la fotosíntesis que va propiciando la inyección de CO2. Las partes que componen un sistema de CO2 profesional son básicamente el cilindro, el cual puede variar de cilindros de 1 kilo hasta 9 kilos, eso es lo normal. Hay cilindros más pequeños, la verdad es que yo cilindros de menos de 1 kilo solamente los recomiendo para acuarios muy pequeños o nano acuarios. Para acuarios más grandes, 1 kilo es como lo mínimo recomendable para que uno no sea esclavo de estar rellenando el cilindro a cada rato. Después de eso viene el manómetro, el regulador, que permite controlar la presión interna del cilindro y bajarla para que pueda ser inyectada al acuario. Luego del manómetro, normalmente nosotros vamos a encontrar un cuenta burbujas que nos permite medir la cantidad de CO2 que estamos aplicando al acuario. Formas de diluir el CO2 en el agua del acuario son principalmente mediante difusores de CO2, que son unos aparatos de vidrio que tiene una piedra porosa, la cual llega a la manguera desde el cilindro de CO2 y ahí va fraccionando las burbujas, las cuales llegan directamente al acuario. Esos mismos difusores de CO2 han evolucionado y ahora pueden ponerse en línea en el filtro externo, haciendo la función del difusor de CO2, pero externamente, cosa que no se vea dentro del acuario, lo cual siempre va a ser mucho más estético. También para poner en línea en el filtro externo existen reactores de CO2 que utilizan la misma corriente del acuario para inyectar una burbuja en el reactor y hacerla girar a través de unas aspas que la van moviendo hasta que esta burbuja se disuelve y todo el CO2 que estaba en ella pasa al agua. Cuando uno utiliza los sistemas de fermentación por levadura, que es el más básico, no se genera la presión suficiente para hacer funcionar un difusor con una piedra cerámica. Entonces en esos sistemas generalmente uno lo que usa es un filtro interno y hace pasar esta burbuja que viene de la botella de fermentación a través de las aspas de ese filtro interno, la cual la muele y la tira al agua del acuario. Ese ha sido el video de ahora. Ojalá que ustedes hayan entendido la importancia del CO2 en el acuario plantado. La verdad es que si uno revisara los 100 mejores acuarios del mundo, que podría sacarlo desde las 100 primeras posiciones del concurso mundial, el IAPLC, yo les podría garantizar de que de esos 100 de esos acuaristas están utilizando CO2 en esos acuarios, para que vean lo difundido que está esta técnica dentro de los acuapaisajistas y los acuaristas que cultivan la disciplina de los acuarios plantados. Espero verlo en el próximo video, en el cual voy a tratar de iluminación en el acuario plantado, un tema siempre lleno de controversia y de mitos que vamos a tratar de aclarar.